Este gran total de los 15.529 son solo 5.009 los casos confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Es decir, esto es lo que también representa la epidemia activa en México. Es el 32% de los casos. Los demás son casos que iniciaron con la sintomatología después de esos 14 días. Ya son parte, digamos, de la historia de la epidemia, de un acumulado que se está llevando a cabo. 8.614 casos que todavía son sospechosos. De aquí puede alimentarse e incrementarse la cifra de casos confirmados. 1.434 lamentables defunciones. Estamos prácticamente a 47.000 personas que han salido ya negativas a la prueba de laboratorio, y esto en general nos pone un poco más de 71.100 personas que han sido o han podido ser estudiadas como casos en lo que va de la epidemia en México. En la siguiente diapositiva veremos la distribución por carga de enfermedad por cada una de las entidades federativas. Es un mapa que tanto ustedes como las personas que nos ven vía los medios de comunicación ya conocen muy bien. Sabemos que a mayor intensidad del color, sobre todo los rojos oscuros, es donde más casos se están presentando, donde más cantidad de casos se están confirmando. Y en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente esta distribución en orden ascendente. Ciudad de México y el Estado de México siempre se han mantenido a la cabeza de esta lista, pero recordemos que en este tipo de gráfico solo estamos viendo cantidad de casos y por lo tanto estos estados, por su cantidad de población que también albergan en relación a otros estados de la República, pues se espera también que tuvieran esta carga. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora sí la distribución de los 5.009 casos, es decir, la epidemia activa en México, y entonces cuáles son las entidades federativas en donde se han estado acumulando esta epidemia activa en función del número de casos confirmados, es decir, de la carga de enfermedad. Aquí tenemos menos entidades en colores llamativos, es decir, tenemos más entidades en color verde, lo que quiere decir que en los últimos 14 días todavía no han acumulado una gran cantidad de casos, pero ya llamamos la atención los estados que están prácticamente bordeando el Golfo de México, estados lógicamente del norte y del noroeste como Chihuahua, Sinaloa y Baja California, y sin perder de vista que siempre Estado de México, Ciudad de México, aún en los 14 días continúan con la mayor carga de enfermedad confirmada. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución de los 5.009 casos en orden descendente en las entidades federativas donde residen estas personas y por lo tanto donde se encuentra activa la transmisión. Ahora sí, en el siguiente mapa podemos hacer una comparación entre estados en el sentido de que estamos tomando sí una tasa de incidencia que es de 3.91 para todo México, pero varía y se incrementa o disminuye dependiendo de la entidad federativa. Igualmente, los estados que tienen el verde más oscuro son los estados que tienen la mayor tasa de incidencia de la epidemia activa, es decir, de los casos en los últimos 14 días, y ahí también los podemos notar: Baja California, Sinaloa, Quintana Roo y lógicamente la Ciudad de México son las que tienen estas mayores tasas de incidencia. En la siguiente diapositiva precisamente las podemos encontrar en orden descendente, de mayor tasa de incidencia que casi llega a 16 en el caso de Ciudad de México, hasta tasas que están por debajo de 1, como el caso de San Luis Potosí, que es el último de la lista. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución por fecha de defunción de cómo han estado ocurriendo las lamentables 1.434 defunciones hasta el momento. Así también en un color, naranja claro, 137 defunciones que todavía son sospechosas. La mayoría de ellas están prácticamente en los últimos 3 días y están precisamente esperando un resultado para ya sea confirmarse y por lo tanto sumarse a las barras de color azul o descartarse y desaparecer de esta gráfica. En la siguiente diapositiva veremos las defunciones, pero ahora distribuidas por entidad federativa en donde ocurrieron, es decir, en donde se presentó la defunción, y aquí también podemos rápidamente identificar cuáles son las entidades federativas que tienen todavía aún defunciones sospechosas y que eso podría entonces incrementar la carga de las mismas para cada una de ellas, y podemos ver cómo han estado sucediendo también en un orden descendente de carga o cantidad de defunciones ocurridas. En la siguiente diapositiva vamos a ver las 4 curvas que hemos estado construyendo en estos últimos días. Son curvas acumuladas. La primera y la más alta es la que integra todos los casos que en su momento se clasificaron como sospechosos. La que sigue, que es la curva verde, tiene que ver precisamente con los casos que tuvieron que hospitalizarse, y la que sigue, que está más o menos a la mitad de la verde, son aquellos que tuvieron una evolución grave, o sea, de estos hospitalizados que tuvieron una evolución grave, y finalmente la curva azul vienen a ser las defunciones acumuladas como se han llevado a cabo hasta el momento. En la siguiente diapositiva podemos notar la curva epidémica, está graficada por fecha de inicio de síntomas de los casos. En color rojo son los casos confirmados, en color
amarillo, es más bien un naranja claro, están los casos que todavía aún son sospechosos. Esto nos ayuda, ya decíamos, a ver un poco la tendencia, es decir, de que se confirmara una buena parte de estos casos naranjas claros, la tendencia todavía se mantendría ascendente, lo cual es factible en base a lo que vamos a ver más adelante de los porcentajes de positividad. Entonces no hay una tendencia que todavía se muestre estable, menos descendente, la carga de enfermedad continúa todavía incrementándose día con día. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos precisamente la carga de casos acumulados e incidentes, los 15.529, que para el día de hoy representó un incremento de 852 casos, es un incremento de 5.8% en relación a la carga acumulada que se tenía el día de ayer, y podemos ver en las barras de color naranja que prácticamente la carga de casos confirmados del día de hoy fue bastante similar a la del día de ayer y fue menor a la de hace 2 días. Vamos a ver el día de mañana, que ya integra mucho de la actividad del día de hoy y de mañana por la mañana, si esto se mantiene con esa tendencia o empezamos nuevamente a ver algún incremento. Quédate en casa. Gobierno de México. Buenos días. Nos hizo tarde, pero ánimo. Es que se trataron muchos temas en la reunión de seguridad. Como saben, de 6 a 7 tratamos varios asuntos, sobre todo de seguridad. Y hoy estuvo muy amplia la agenda. Aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas. Va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüet, senador de la República, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado, y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Entonces vamos a apoyar a Horacio Duarte, todo el gobierno, para limpiar las aduanas. Y me canso ganso de que lo vamos a lograr. Muy bien, hoy es martes, informamos sobre la salud. Iniciamos con el doctor Alcocer, él nos ayuda a coordinar a todo el equipo, a todo el grupo. Estamos trabajando también en esto que es fundamental, de manera coordinada, es un equipo. Hemos sumado voluntades, esfuerzos, recursos, y por eso considero que hay buenos resultados. Estamos trabajando de manera profesional, con perseverancia, todos juntos y bajo la asesoría, aplicando los consejos de los técnicos, de los especialistas, de los científicos, que son los que nos van guiando y tomando decisiones para ir, como lo he expresado, domando la pandemia, que no haya muchos afectados, que se siga informando a la población y reconociendo lo que la población está haciendo, que es lo más importante, el que la gente de manera voluntaria se está aislando, se está cuidando, está guardando sana distancia. Ahí está la clave. En eso estriba lo que hemos logrado, de que no haya un desbordamiento de la pandemia, que tengamos menos casos y, lo más importante de todo, que no haya pérdidas de vidas humanas. En eso estamos. Lo dijimos desde el principio, lo más importante es la actitud, la participación de la gente. Y el pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable, que se autolimita y que se gobierna a sí mismo. No hace falta estar
insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo, toque se queda y prohibiciones. Por eso puse ayer en mi Face, democracia sí, autoritarismo no, porque es mucho pueblo el mexicano para poder enfrentar esta pandemia y todas las calamidades. Vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestras culturas, por la grandeza de México. Entonces vamos a que el doctor Alcocer nos informe y conduzca y que todos den a conocer lo que se está llevando a cabo. Son varias acciones, pero no aisladas, todo está eslabonado, es una sola cadena con varias acciones. El propósito es seguir avanzando con buenos resultados. Y ya falta poco y ánimo. A ver, doctor. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes, pero más aún estar siendo escuchado por la población mexicana. Como médico, pues les informo, temprano como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso, está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos 3 meses o más en ello. Estamos desde luego, ustedes lo saben, en la fase 3 de esta lucha contra el SARS-CoV-2 y a una semana de esta fase de haberse declarado, hoy les informamos, tenemos que señalarles como dijera el señor presidente, nuestro guía en todo esto, pues todos los elementos, son 4 que les vamos a desglosar por los actores principales de cada uno de estos campos, pero todos están integrados y tienen una finalidad, precisamente, como también ya señaló el presidente, hacer el manejo de esta epidemia, de este virus, conocerlo, porque tenemos todavía muchas incógnitas en muchos aspectos, pero de todas las situaciones críticas que pasa el ser humano siempre debe estar fortalecido y nosotros estamos sin poner confianza en lo que estamos haciendo, puesto que todavía faltan días, semanas críticas, estamos seguros de que vamos por buen camino. Para hoy iniciamos con alguien que es muy similar ya en su efecto a lo que hace el virus. El virus en nuestro sistema, una pieza clave que tendré en algún momento o tiempo para explicarles es crear memoria. Como nuestras actividades crean memoria histórica, el sistema inmune está creando memoria. Y ustedes están creando memoria hacia Hugo López-Gatell. Su informe técnico de capacidad de epidemiólogo de ser humano, pues nos lleva a esperarlo y ya decir, pues hay memoria, pues ¿qué falta? Va a estar difícil que lo olvidemos después de esta epidemia. Él nos va a precisar tanto a nivel técnico, tanto a nivel mundial como en México, de cuál es el devenir de este virus, cuáles son sus elementos hoy, y desde luego nos va a agregar un extra muy actualizado, muy importante en esta fase 3, que es el censo de camas y de unidades de terapia intensivas, o sea, camas que tienen como centro importante el contar con equipos de ventilación, los ventiladores, y esto desde luego es muy importante. A continuación también con otro de los elementos que se requiere tener a punto, y lo tenemos a punto, es el de los insumos en general de protección para la población, pero en particular para aquellos héroes, estas heroínas que trabajan día a día manteniéndonos a raya al virus. Esto lo va a señalar, como ustedes saben, el doctor Calderón Alipi. Y a continuación, otra de las áreas que tiene su historia de haber sido relegada, que es la formación de recursos, y vamos a ver cómo está la capacitación de aquellos especialistas que han mostrado yo le llamo polivalencia, de médicos generales han estado capacitados para lograr el nivel de especialización que se requiere, sumado a los especialistas que tienen formación ya de muchos años. Y esto en una pirámide de 25 por 1, realmente están siendo también parte de la historia de esta acción sanitaria. Para ello Alejandro Esbarch les actualizará y asimismo también tenemos la información de cómo va, a través del maestro Zoé Robledo, cómo va la relación con los hospitales privados y su inicio en las actividades también a unos cuantos días de esta acción. Entonces, bajo esta dinámica, le pido a Hugo López-Gatell que nos informe, por favor. Señor presidente, señor secretario, muchas gracias por sus palabras.
secretario, canciller, compañeros y compañeras, queridos periodistas y audiencia en general. Vamos a presentar, para dar contexto, el informe técnico que presentamos ayer y voy a comentar algunos detalles específicos. Este es el corte de ayer por la tarde. Tenemos en el panorama internacional, lo que ha venido ocurriendo es que la región de América progresivamente tiene la mayor proporción de casos acumulados comparado con Europa, que ya empieza a tener una reducción de la carga diaria de enfermedad. Tenemos prácticamente 3 millones de personas que han tenido enfermedad por COVID, 2.878.000, y la letalidad se ha mantenido relativamente estable en las últimas 3 días con 6.9%, pero además tenemos que la proporción de personas que tienen enfermedad en los últimos 14 días se ha reducido también importantemente. Y recordarles que esto es importante porque la carga de enfermedad, el motor de la epidemia son los casos de los últimos 14 días, son las personas que son contagiantes. Desde luego se han descrito personas que permanecen por más tiempo contagiantes, pero son las menos, la gran mayoría son en los 14 días. En cambio, la carga de histórica o acumulada de personas que han tenido enfermedad, la suma de casos, se vuelve una buena noticia si partimos del supuesto de que se está desarrollando inmunidad. Y también hemos dejado en claro que estamos al tanto de la evidencia científica nacional y mundial, en el sentido de que no existe todavía una demostración directa de que este virus cause inmunidad, pero por analogía con lo que ocurre con otros coronavirus y otros virus respiratorios, asumimos que va a crear inmunidad. Y es todavía un motivo de investigación científica el conocer el momento después de la infección en que empiezan a aumentar las concentraciones de anticuerpos contra el coronavirus en la sangre de las personas que se infectan y enferman, y también si estos anticuerpos son de carácter neutralizante. Esto lo que quiere decir es que los anticuerpos puedan inhibir, detener la replicación del virus, o simplemente es una reacción más genérica. La siguiente. En el panorama nacional tenemos en forma acumulativa 15.529 personas que desde el 28 de febrero, fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus, ya han sido confirmadas, pero en los últimos 14 días 5.009 personas han presentado nuevas enfermedad. Entonces, estos 5.009 son los que son de interés particular porque es la epidemia activa. Desafortunadamente, 1.434 personas han perdido la vida por haber padecido la forma grave de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y más de 70.000 personas han sido detectadas en su momento como casos sospechosos, estudiadas con las pruebas de laboratorio, y se ha verificado que de esas 71.000 o más de 71.000 son las 15.000 las que han tenido la enfermedad. La siguiente. Estos dos primeros mapa y gráfica es la carga acumulada. Es de interés porque relata la historia de cómo va ocurriendo la epidemia en México, pero insisto, contar los casos acumulados tiene poco sentido de información en términos de lo que está ocurriendo respecto al riesgo que tenemos de tener la enfermedad, porque la gran mayoría son personas que ya se recuperaron y algunas pocas, desafortunadamente, que perdieron la vida. La siguiente, se ve la misma información que en el mapa, que es cómo se ha ido presentando en forma acumulativa la enfermedad por entidad federativa, con la Ciudad de México la que ha tenido la mayor cantidad de casos. Por razones obvias es la zona más poblada, pero también al ser la zona más poblada es la que tiene la mayor eficiencia de transmisión y de contagios. La siguiente muestra, en cambio, los 5.009 personas que en los últimos 14 días han tenido la enfermedad, y esto permite distinguir con mayor claridad cuál es la dinámica de transmisión que existe en las distintas entidades federativas. Vemos que hay 5 zonas del país que son de mayor interés respecto a la intensidad de transmisión: la zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y los municipios conurbados en el Estado de México; la zona de Baja California, particularmente las 2 ciudades principales del norte, Mexicali y Tijuana; también en la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez, aunque ahí aparece pintado de amarillo todo Quintana Roo, en realidad la transmisión es en este municipio de Benito Juárez. En el caso de Tabasco tenemos varios municipios de distinto tamaño que tienen también propagación dispersa. La siguiente se muestra en forma gráfica: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Sinaloa, los estados que tienen mayor transmisión. En el caso de Sinaloa es particularmente Culiacán. La siguiente
se ve cuando queremos comparar entre poblaciones de distinto tamaño, que es la forma más adecuada de hacerlo, para considerar que no se pueden comparar poblaciones grandes con poblaciones pequeñas en el número de casos, porque obviamente va a haber más casos, más personas enfermas donde hay mayor población. Se usa la tasa de incidencia. Esta es una medida de uso muy común en epidemiología que permite comparar a poblaciones de distinto tamaño respecto a la intensidad de un fenómeno nuevo, en este caso las personas que tienen COVID. Y vemos que a nivel general en el país tenemos 3.9 por 100.000 habitantes, 3.9, casi 4 personas por cada 100.000 en México en promedio tienen COVID en los últimos 14 días, y se ven también de manera más clara cuáles son estas 5 zonas que he mencionado. La siguiente. En forma de gráfica, vean ustedes cómo cambia el orden precisamente cuando se hace una comparación apropiada y se toma en cuenta el tamaño poblacional, y ahí tenemos Ciudad de México y enseguida Tabasco y Quintana Roo, después Sinaloa, como los estados con la mayor frecuencia de casos nuevos. La siguiente. Cuando vemos las defunciones, las personas que lamentablemente han perdido la vida, que son estas 1.434, vemos que se presentan en la misma frecuencia o la misma velocidad respecto al tiempo con los casos. Obviamente hay un desfase. El tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y la muerte en las personas que tienen enfermedad grave es de 9 a 10 días. La siguiente. Ciudad de México, Baja California, Estado de México y Sinaloa, seguidos de Tabasco, las zonas donde ha existido la mayor cantidad de defunciones. La siguiente. En forma acumulada, los casos acumulados, tanto sospechosos como confirmados, se ven en la curva anaranjada. Y aquí quisiera recordarles que para fines de vigilancia epidemiológica no se reducen las cosas solamente a los casos confirmados. Nosotros consideramos a los casos sospechosos, es decir, personas que tienen la enfermedad detectada por sus síntomas, como una señal muy importante para establecer las acciones de salud pública, tanto de monitoreo como en su momento de detección y contención. Entonces, los casos confirmados son un indicador, pero existen muchos otros indicadores. La siguiente. Cuando vemos los casos sospechosos y confirmados, los que han sido acumulados, también vemos ese patrón de ocurrencia diaria que va aumentando, lo cual se muestra muy claramente en la siguiente diapositiva, cuando vemos la curva de casos confirmados, cómo ha ido aumentando progresivamente. Esta fase exponencial que hemos dicho no tendría por qué ser diferente en México de lo que ha ocurrido en otros países. Lo que sí ha sido diferente en México, y es logro de todas y todos ustedes, la población del país, es el hecho de que se hizo mucho más lenta la transmisión de lo que hubiera sido sin las intervenciones. Básicamente, la intervención la hacen todas y todos ustedes. Al quedarse en casa están contribuyendo cada una de ustedes a reducir la transmisión. Cada quien en casa no se da cuenta porque su contribución es una millonésima parte de lo que ocurre, pero la suma de todas y todos está haciendo que tengamos una transmisión más lenta, que tengamos menos contagios, menos casos, por lo tanto menos personas que necesitan ser hospitalizadas y ser atendidas, lo cual es muy, muy importante en la fase 3 porque es donde existe el riesgo de que se saturen los hospitales. Podemos ver, a propósito de saturación de hospitales o no saturación de hospitales, en este mapa es donde se representan, cada punto es una unidad hospitalaria de las que han sido designadas como hospitales COVID y atienden a la mayor cantidad de personas con enfermedad respiratoria aguda. Son 618 hasta el momento las que están ya operando en este sistema de información y podrían ir cambiando de acuerdo a cómo se habiliten nuevas unidades según la necesidad. La siguiente. Y vemos en este informe gráfico, cada una de las barras representa una entidad federativa. La última es la nacional, donde se ve el resumen, esa que dice NAC, la última barra en el lado derecho, según ustedes la pueden ver, y 23% de las camas hospitalarias están ocupadas por personas con enfermedad respiratoria aguda y el restante no está todavía ocupado. Es la reserva que todavía existe en el país. No me detengo en ningún estado en particular. La primera barra es la de la Ciudad de México, donde 50% de la ocupación hospitalaria está en este momento siendo utilizada para atender a personas con enfermedad respiratoria aguda, pero el resto sigue todavía disponible. La siguiente lo que muestra es la misma perspectiva, pero para las camas de terapia intensiva, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica y otros elementos de la atención crítica, y vemos también que tenemos todavía una reserva suficiente para el manejo de esta enfermedad en todas las entidades del país y, por supuesto, a nivel nacional. La siguiente. Estos son otros datos informativos, ya los pasamos a cada semana porque cambian muy poco, es la distribución de edades y géneros en las personas que han presentado enfermedad COVID.
y ven ustedes cómo abarcan todo el espectro de edades, se ve ahí por categorías de cada 5 años, desde menores de 1 año hasta mayores de 95, y más o menos es la distribución semejante de la distribución de la población mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe por edad un riesgo particular de presentar la enfermedad COVID o la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. En cambio, cuando vemos en la siguiente diapositiva la mortalidad o la letalidad, la ocurrencia de casos fatales, aquí sí hay una diferencia donde predomina, por un lado, personas adultas mayores, pero por otro, y a diferencia de otros países, en particular Europa Occidental, vemos adultos jóvenes, personas adultas jóvenes que presentan enfermedad grave con muertes. Y esto lo hemos dicho y hay que tenerlo presente, es la consecuencia de otras epidemias de enfermedades crónicas, la epidemia de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, donde México a lo largo de los últimos 40 años ha sido de los países con la mayor carga de estas enfermedades. Esto la ciencia de la salud pública lo ha documentado extensamente y ha identificado su relación directa con la mala alimentación, y la mala alimentación es un problema de salud pública que también es parte de lo que nos falta en el país por atender desde hace 40 años. Y por eso es parte de nuestra agenda de trabajo mejorar las condiciones alimentarias, que en este caso ya no son por desnutrición, aunque existe todavía la desnutrición en México, pero son por exceso, y particularmente exceso de productos de baja calidad, generalmente de muy poco valor nutricional y extremadas cantidades de azúcares, grasas, sal y desde luego calorías totales, particularmente en los productos industrializados. La siguiente muestra un elemento que puede causar y debería posiblemente causar optimismo, y es conforme las personas tienen COVID y 80% de ellas tienen COVID leve, se recuperan, y las personas recuperadas, si asumimos que este virus va a causar inmunidad, al final nos van a ayudar a construir lo que se llama técnicamente inmunidad de rebaño, es decir, la posibilidad de que haya una proporción muy grande de personas que ya no se pueden infectar porque tienen inmunidad, y entonces eso es el freno de la epidemia. Esta epidemia, recordémoslo, para esta enfermedad no existe un tratamiento específico contra el virus y tampoco existe una vacuna todavía, y posiblemente no va a existir una vacuna en los próximos 2 a 3 años, en el mejor de los casos. Pero si se desarrolla inmunidad, esto va a hacer que la epidemia se detenga no solo en México, sino en el mundo. La última diapositiva lo que muestra es este índice del porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas que tienen COVID, que es la enfermedad causada por el virus, y que sus síntomas principales son fiebre, dolor de garganta, tos, más dolor de cabeza, escurrimiento de la nariz, dolor de cuerpo, etcétera. ¿Cuántas de las personas que tienen esas características, ese síndrome clínico, resultan positivas al virus cuando se hace la prueba de laboratorio? En este momento tenemos en promedio 50%, casi 48% de las personas que tienen este virus, y esto, como suele ocurrir en las epidemias, va a ir aumentando progresivamente, quizá llegue como a un 60-65% en el momento de mayor transmisión en mayo. La siguiente, me parece que esta fue la última. Gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, buenos días a todos, comentarles que el Instituto de Salud para el Bienestar ha llevado a cabo las acciones para atender la demanda de medicamentos, la que sigue, por favor, de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección, y así también como de medicamentos. Todo esto de manera sectorial. Se ha usado el catálogo que ha definido el subcomité de enfermedades emergentes que se ha congregado justo para esta pandemia de COVID-19, y de ese catálogo nosotros en el INSABI hemos iniciado las tareas para la adquisición de estos bienes. A la fecha se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones, y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más insumos. En estos cuadros les muestro cómo se ha ido entregando, cómo se ha distribuido por grupos, ya sea equipo de diagnóstico, equipo de protección, insumos y medicamentos, las fechas en las que se han distribuido, y estas distribuciones van a los institutos, ya sea ISSSTE, IMSS, SEDENA, CEMAR, y a las 32 entidades federativas. En el cuadro abajo es el puente aéreo México-China, donde hemos adquirido equipo de protección y pruebas diagnósticas. Hemos hasta el día de hoy 5 aviones que han llegado con equipo de protección para el personal. Hoy en la noche llega el 6º vuelo con mascarillas y gogles, y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la Sedena. Esto representa el 59%, lo que se ha comprado en China al día de hoy es el 59% del 100% de las adquisiciones.
En esta diapositiva es cómo se ha dispersado todo lo adquirido a las entidades federativas y muy importante reconocer el trabajo de la Sedena, de la CEMAR y de la Guardia Nacional. Ellos son los que nos están ayudando a la dispersión, ya sea en los almacenes y con el transporte para poder llegar lo más rápido posible a todas las entidades federativas. Aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo que está conmigo al momento de la adquisición y la distribución, porque han tenido que redoblar esfuerzos. Normalmente son los primeros en llegar y los últimos en irse, y se agradece todo ese esfuerzo para poder llevar a cabo estas tareas. Entonces, es cuanto, señor presidente.